Cambiamos de tema, crece el escándalo por supuestas chuzadas. Noticias RCN conoció que desde hace 4 meses la magistrada Caterina Haik, de la Sala de Revisión de Tutelas de la JEP, también advirtió que teme ser víctima de interceptaciones. Ante el mismo tribunal denunció en febrero que correos electrónicos enviados no llegaban a sus destinatarios. Pedirá a la Fiscalía investigar. María Fernanda Correa con los detalles. Mafe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mire, esta denuncia quedó plasmada en un documento conocido por Noticias RCN, en el que tanto la magistrada Haik como su magistrado auxiliar denuncian posibles irregularidades y movimientos extraños en sus correos electrónicos. Confirmamos con la magistrada la veracidad del documento y dijo que denunciará ante la Fiscalía. El tema de las supuestas interceptaciones pasó de la Corte a la JEP. Ahora, esta denuncia conocida por Noticias RCN fue hecha por la magistrada Ana Caterina Haik, de la Sala de Revisión de Tutelas de la jurisdicción, quien ante el secretario ejecutivo de la JEP puso en conocimiento irregularidades en los correos electrónicos, tanto suyo como de su magistrado auxiliar. Ante las reiteradas fallas ilustradas y atendiendo que con el pasar del tiempo estas persisten y se agravan, temiendo una posible interceptación, elevamos la presente queja y solicitamos amablemente que se adelante al correspondiente evaluación técnica. Al parecer, sus sospechas comenzaron hace 4 meses, cuando las comunicaciones que realizaba no llegaban a su destinatario final y registraban movimientos extraños en su correo. En cuanto a la magistrada Haik, ayer 28 de febrero no podía recibir los correos que enviaba a la funcionaria del despacho, Paola Gracia, quien en cambio recibía reporte de recepción. Esto sucedió en varias oportunidades. La magistrada en 2019 también había denunciado supuestas interceptaciones ilegales cuando en su momento se habría decidido no extraditar a Santrich. Y es que hace pocos minutos los presidentes de las altas cortes rechazaron la denuncia que hizo el vicepresidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, y a través de un comunicado dijeron lo siguiente, abro comillas: rechazamos con vehemencia los hechos que han sido puestos en conocimiento de la opinión pública y de las autoridades que, de verificarse, ponen en riesgo la independencia de la rama judicial y constituyen una grave afrenta a la democracia colombiana y la seguridad de los jueces y magistrados que imparten justicia. Adicionalmente, le pidieron al Gobierno Nacional garantías para ejercer su labor y a la Fiscalía General de la Nación toda la celeridad en esta investigación. Esta es toda la información desde la JEP. María Fernanda Correa, Noticias RCN. María Fernanda, pero esta no sería la única alerta que evidenciaría presuntas chuzadas a magistrados, congresistas y miembros de la oposición. Conocimos que la congresista Carolina Arbeláez habría sido víctima de interceptaciones. Asegura que su correo electrónico fue hackeado. El 5 de junio, la representante Carolina Arbeláez de Cambio Radical, partido de oposición, denunció que alguien había interceptado su correo institucional desde el que se enviaron links que, presume ella, era para robar información y enviar mensajes a otros congresistas con supuestas notificaciones judiciales y transacciones económicas. Un correo como si yo estuviera haciéndole una notificación de una judicial de un proceso en el que estábamos. Entonces, pues obviamente esto generaba alguna alerta y también a otros le llegaban como si yo estuviera pidiendo o, digamos, adjuntando un recibo de transacción, o sea, de que yo supuestamente había hecho una transacción y la estaba notificando a los congresistas. La representante evidenció el hackeo mientras seguía usando su correo para enviar información sensible de su labor legislativa, como por ejemplo documentos que apoyaban sus investigaciones para los debates de control político. Arbeláez teme por una persecución que se está ejerciendo en contra de la oposición. Esta ha sido una denuncia muy seria que ha venido haciendo el senador Luna, donde de hecho en un debate de control político no fue posible que el director de inteligencia, Carlos Ramón, contestara concretamente a las preguntas del senador. Y esto, pues, en cara de que me pasó a mí como miembro de la oposición en la Cámara de Representantes, y yo quiero generar alertas. Necesitamos garantías para poder ejercer esa oposición, necesitamos tranquilidad y seguridad, sobre todo para nosotros y para los miembros de nuestra familia. La representante hizo la denuncia al control interno del Congreso, del cual hace parte la policía. Preocupación que crece en la medida que crece el escándalo por presuntos seguimientos a magistrados. Y ante las graves denuncias del magistrado Ibáñez, la Fiscalía anunció la apertura de una investigación. Se espera que en las próximas horas, ante agentes del CTI de la Fiscalía, el magistrado amplíe su denuncia. Vamos con nuestro editor judicial, Felipe Quintero. Felipe, ¿qué más se sabe?
Muy buenas tardes. Pues ha sido el jefe de fiscales delegados ante la Corte Suprema de la Fiscalía quien ya tiene todo el programa metodológico en la investigación por las posibles interceptaciones ilegales realizadas al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien denunció específicamente el hecho. Se ha podido establecer que en horas de la tarde será entrevistado por agentes del CTI el magistrado para que amplíe la denuncia y se va a determinar de sus dispositivos dónde estarían al parecer las presuntas irregularidades. De otro lado, hablamos con el jefe de Informática y Seguridad de la Presidencia, René Guarín, quien negó tajantemente que esté vinculado en todo este escándalo de las chuzadas. La Fiscalía avanza con un grupo élite de delegados del CTI y de la Corte Suprema para hacer los análisis de los elementos de comunicación del despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez de la Corte Constitucional y se presta a tomar una declaración bajo la gravedad de juramento para empezar a realizar la investigación por los hechos. De otro lado, en diálogo con Noticias RCN, René Guarín, jefe de Informática de la Casa de Nariño y sobre quien caen los supuestos señalamientos, dijo en Noticias RCN que desde su dirección no se realizan ni chuzadas ni seguimientos a magistrados y periodistas. Que supuestamente yo hago parte de unas personas que recolectan información y analizan y hacen seguimientos a magistrados, lo cual es totalmente falso. Pidió a la persona que hizo el estudio de la supuesta chuzada al magistrado Jorge Enrique Ibáñez que le dé la cara al país. Al real o supuesto general activo del ejército que mencionan en algunos medios como poseedor de esa información, a que le dé la cara al país y a que muestre las pruebas que dice tener sobre mi participación en esos hechos, porque pues eso es totalmente falso. Dejó en claro que dará las explicaciones ante los organismos de investigación que lo requieran. Igualmente, el grupo delegado del CTI de la Fiscalía ya avanza en todo el plan metodológico para determinar cómo se produjeron esas supuestas interceptaciones ilegales y verificar si se ha extendido algún tipo de magistrados o otros funcionarios de la Corte Constitucional. El presidente Gustavo Petro negó que el gobierno utilice organismos de inteligencia para realizar interceptaciones. De otro lado, desde el DAPRE anunciaron la apertura de investigaciones por los hechos denunciados. Juan Camilo Blanco nos amplía desde la Casa de Nariño. Juan Camilo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Lo que dice el presidente Gustavo Petro es que él nunca ha hecho este tipo de órdenes para que se investiguen personas. También desde la presidencia lo que se dice es que ya hay un control interno, específicamente a la Secretaría de Comunicaciones y a la Dirección de Tecnología. E incluso han pedido, pues obviamente, que se investigue claramente qué es lo que está sucediendo. Las posibles chuzadas a magistrados parecen no ser un tema ajeno al presidente Petro. El mandatario, a través de su cuenta de X, aseguró que nunca ha perseguido a nadie durante este gobierno. Desde el primer día de gobierno, la orden del presidente a los organismos de inteligencia es no usarla contra la oposición, prensa o cortes. He sido explícito en que la inteligencia del Estado se dedica a la persecución del gran crimen. Además, señaló que la Dirección Nacional de Inteligencia no cuenta con los equipos necesarios para realizar este tipo de interceptaciones. En inspección a la DNI se encontró que no cuenta siquiera con aparatos de interceptación de servicios de telefonía privada. Este gobierno no hace lo que sí hicieron otros en el pasado. Desde el Departamento Administrativo de la Presidencia también salieron al paso a estos cuestionamientos y aseguraron que se abrirán investigaciones de control interno a la Dirección de Tecnología y la Secretaría de Comunicaciones y aclararon si este tipo de acciones hacen parte de su proceder. Es crucial aclarar que las actividades de la Dirección de Tecnología y la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa no incluyen prácticas como perfilamiento, seguimiento ni interceptación, todas ellas absolutamente condenables en una democracia. Este gobierno ha sido víctima en el pasado de tales actividades y se opone firmemente a ellas. Desde la Casa de Nariño reiteraron que proporcionarán la información necesaria para aclarar estos posibles hechos.